Juan 12:27. Deje su separador en Juan 12:27. Hasta el 33. Juan 12:27, 28, 29, 30, hasta el 33. Continuamos con la predicación expositiva del Evangelio de Juan. La semana pasada nos vimos en la necesidad de pausarla, pero el día de hoy continuamos por la gracia y para la gloria de Dios. Juan 12:27. ¿Ya lo tenemos? Hasta el 33. Dice la Escritura: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado mi hora, o esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cierre sus ojos y demos gracias a nuestro Dios por esta bendición, Señor, de tener predicación expositiva, de tener el Evangelio de Juan, de poder ir desmenuzándolo palabra por palabra, versículo por versículo. Señor, no permitas que pasemos por alto esta bendición que tú nos das, pero también haznos recordar, Señor, que esta bendición no la merecíamos. No somos mejores que nadie. Si estamos predicando cristocéntricamente, si predicamos de manera expositiva, es porque tú eres bueno, Señor, no porque nosotros merezcamos algo. Espíritu Santo, una vez más le rogamos que sea usted utilizando su palabra, la palabra que usted inspiró, para traer un cambio sustancial a nuestras vidas, una transformación. Aún aquellos que tal vez se encuentren aquí, Señor, y no han nacido de nuevo, confróntalos con el Evangelio, y que puedan el día de hoy haber fiesta en el cielo en honor a ese Salvador que se dio por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Vamos a recordar un poquito acerca del Evangelio de Juan para que entremos bien en materia. Hace un par de semanas hablamos acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús entró montado sobre un pollino, que es un asno joven que aún no ha sido domado. Él lo hizo sobre un asno en señal de que es el príncipe de paz, en señal de que venía como el Mesías Salvador. No venía como el Mesías Rey, no venía como el libertador político que el pueblo deseaba. El Señor Jesús entonces le responde a Andrés y a Felipe acerca de una duda que los griegos presentaron con respecto al tema de la salvación. Podemos deducir que ese era el tópico, que ese era el tema. Después de que Jesús entra y ya vimos que hay una armonía de los evangelios, que no solamente es lo que viene en el Evangelio de Juan, sino que se complementan. Dice en el Evangelio de Lucas que todavía llegó y oró por algunos ahí en el templo, y que todavía le decían: oye, ¿por qué dejas que los niños te exalten?, le decían los fariseos. Después de eso hubo unos griegos, ya entendimos que eran prosélitos, que eran de nacionalidad griega, que se habían convertido a la religión judía, que fueron con Andrés y Felipe y le dijeron: queremos ver al Señor. Ellos le llevaban una duda con respecto a la salvación. ¿Por qué sabemos que es con respecto a la salvación? Porque al ser de nacionalidad griega, aunque prosélitos al judaísmo, pero estaban acostumbrados a plantearse las más profundas dudas filosóficas. Ya no hallaron respuesta en las filosofías y por eso corrieron a la religión de los judíos. Pero como es de esperarse, tampoco la religión judía los dejó por completo satisfechos. Es por ese motivo que se acercan a Andrés y a Felipe. ¿Por qué se acercaron a Andrés y a Felipe? Ya lo establecimos, muy probablemente que por sus nombres, como eran de origen griego, Andrés y Felipe son de origen griego, inspiraron más confianza que los otros 10 apóstoles.
Andrés y Felipe se presentaron a Jesús y le expusieron la duda de los griegos al Señor, a lo cual el Señor les presenta el Evangelio completo. Nosotros en Remanente Escogido lo conocemos como el Evangelio completo, la salvación y el señorío de Cristo, que siempre van de la mano, son dos lados de la misma moneda. Tú no puedes presentar el Evangelio, no tienes el Evangelio completo, si no hablas de la salvación por gracia, pero también hablar del señorío de Cristo en nuestras vidas. Lo primero que Jesús les dice es que ha llegado su hora, que la semilla debe de caer en tierra y morir, si es que deseamos que haya cosecha. Entendimos que Jesús estaba hablando de la cruz, que fuera de la cruz no hay cosecha espiritual, no hay otra manera de nacer de nuevo si no es por medio de la fe en el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de ingresar al cielo, no hay otra manera de tener comunión y relación con Dios si no es por medio de la fe en Jesucristo, y decía el apóstol Pablo, y Cristo crucificado. Si tú no crees que eres pecador, si tú no crees que necesitas un Salvador, entonces tú definitivamente no eres salvo. Ese es el Evangelio. Hay una necesidad que todos los seres humanos tenemos, y es que nuestro pecado sea borrado para poder estar con Dios en el cielo. Eso es lo que les dice Jesús. Es necesario que la semilla muera, pero no fue toda la respuesta. Esa solamente fue la primera parte. Esa parte solamente le correspondía a Cristo. Pero la segunda parte de la respuesta, esa sí es extensiva a todos los discípulos, tanto en ese tiempo que la escucharon como para nosotros en la actualidad, y es estar dispuestos a morir por su causa. ¿Qué les dice Jesús? Que viene también en los demás evangelios: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice Jesús. Una de las paradojas del cristianismo. El verdadero cristianismo, lo vimos hace 2 semanas, es por definición una contracultura. Siempre ha sido así históricamente hablando. Un verdadero seguidor de Cristo va contra la corriente. Lo llamamos contracultura porque se opone a todo tipo de valores, ideologías, cultura, educación que establece la sociedad, pero que va en contra del carácter justo y santo de Dios. Se lo dije, no es que somos contreras por ser contreras. Es que dicen blanco, quiero negro. No, es que si dicen aborto y la Biblia dice que no asesinarás, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza del hombre, no es por llevar la contraria, es porque ellos están promoviendo algo en contra del carácter justo y santo de Dios. Por eso es que el cristianismo es una contracultura, aunque la Biblia le llama de otra manera. ¿Cómo le llama? La puerta estrecha, el camino angosto. Pero para que lo hiciéramos un poquito más entendible, sabiamente el Señor Jesús les dice, como aplicando un bálsamo al corazón, en su respuesta a los discípulos, a los griegos, a los judíos que estaban ahí cercanos, y también a nosotros, que aquellos que le seguimos vamos a estar donde Él esté. Y Él se refería ¿a dónde? Al cielo, hablando acerca de que un día esta carne tiene que morir, tiene que dar paso a lo incorruptible, y en ese momento ya no va a haber nada que nos estorbe para estar en los cielos, en el tercer cielo con nuestro Señor. Y aún más, el Señor Jesús les dice: el que me sirva será honrado por mi Padre. Un honor que no podríamos ni pedir ni merecer nada mejor. Pero la respuesta del Señor no ha terminado. Todavía hay palabras por decir, y esas palabras es en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. En lo siguiente que les dice el Señor Jesús a los griegos. Quiero que se acuerde de esto. Felipe y Andrés se acercaron con Jesús. Estaba en el templo, allí estaban los demás discípulos, había todavía de los griegos, de los fariseos. No era Felipe, Jesús y hablando aquí a escondidas. Jesús hablaba y todo el mundo escuchaba. Estaban todos ellos, y les dice, versículo 27 y 28: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre, oraba Jesús. Entonces vino una voz del cielo en respuesta a la oración de Jesús: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús retoma el tema de su muerte. Nuevamente el Señor hace hincapié en la necesidad absoluta de que debe de morir, pero ahora la contemplación de su muerte le llena de angustia mortal.
Juan nos dice que su alma está turbada, del griego tárao, que significa incierta, conmovida y perturbada. El Señor Jesús estaba pasando por un episodio parecido a lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní horas antes de su muerte. Deje su separador ahí y acompáñeme a Lucas 22. No es el mismo pasaje. Lucas 22 nos habla de horas antes de su muerte. Aquí todavía estamos al menos ¿a cuántos días? A 5 días de su muerte, poco más o menos. Pero ya empezaba a vislumbrarse en Jesús algo como eso. Lucas 22, 41 al 44. La agonía de Jesús orando en Getsemaní fue algo muy parecido a lo que estaba pasando Jesús después de su entrada triunfal en Jerusalén. Él dice, está turbada, está conmovida, está incierta, está perturbada mi alma, dice el Señor Jesús. En Lucas encontramos el pasaje que nos habla de algo parecido. No es el mismo, no es el pasaje paralelo, pero nos habla de una situación muy similar. Y Jesús se apartó de los discípulos a distancia como de un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios que se iba a beber Jesús en lugar nuestro. Nosotros teníamos que beber la copa de la ira, pero no lo hicimos, lo hizo Jesús en nuestro lugar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, y esto lo vimos cuando hablamos de cristología, que la agonía que tenía Jesús era una agonía real, tan cierta que lo hizo, dice ahí mismo, y estando en agonía oraba intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Hace tiempo en cristología vimos que la condición médica de tener ese estrés y sudar gotas de sangre se conoce como hematidrosis. Es el resultado de un estrés, de un estrés intenso en extremo, de una tensión bárbara que provoca sudar sangre literalmente. Por ello es que cuando el Señor dice, mi alma está perturbada, no solamente era una expresión, verdaderamente estaba viviendo una agonía mortal. Aunque hay quienes en su afán de desacreditar la persona de Cristo citan este texto para decir que el Señor no deseaba morir, que nunca fue su plan, que Él oraba ser librado de la agonía final. Lo cierto es que esto es hacer malabares con el texto. El Señor Jesús dice, Padre, mi alma está turbada, ¿y qué diré? Allá de vez más regrese a Juan. Por eso le dije, deje su separador. 27. Ahora mi alma está turbada. ¿Ya ven cómo Jesús no quería morir? ¿Cómo su plan era hacer otra cosa? No. Inmediatamente Él pronuncia un par de preguntas. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No se estaba negando a morir. Este tipo de preguntas son conocidas en el lenguaje como preguntas retóricas, cuya respuesta ya es conocida. Jesús mismo lo aclara en la siguiente frase. ¿Qué dice después? Mas para esto, ¿qué dice? Ha llegado mi hora. Jesús estaba haciendo un par de preguntas retóricas. ¿Qué voy a decir? ¿Que me voy? ¿Que ya no? No, para esto ha llegado mi hora, estaba diciendo el Señor. Jesús no se rebeló en contra de Dios en ningún momento. Nunca se rebeló a su perfecta voluntad, ni en este pasaje, ni en el huerto de Getsemaní. Jesús siempre estuvo consciente del propósito terrenal que tenía y lo cumplió cabalmente. No solamente fue obediente, que es la actitud externa, Jesús también fue sumiso, que eso nos habla de una actitud interna en el corazón. Ese es el tipo de obediencia a la cual los discípulos somos llamados. La Biblia nos llama a obedecer, pero no solamente a obedecer externamente, pero que en nuestro corazón haya duda, temor, desenfado o peor aún hasta rebeldía. La verdadera sumisión es doble, es interna,
con un corazón que tiene contentamiento en que Dios tiene todo bajo control en su perfecta y buena voluntad, y esa sumisión interna se va a manifestar externamente en obediencia a nuestro Señor que nos rescató. Nuestro Señor Jesucristo, aunque tiene el alma en angustia mortal, ni por un momento se rebeló a la voluntad del Padre. Cumplir esa voluntad era su deseo más íntimo. Por tanto, en ese momento, como lo hizo en Getsemaní, pide que si hay alguna otra forma de cumplir la voluntad del Padre, que si hay alguna otra forma de muerte voluntaria y sustitutiva, se manifieste esa alternativa, de forma que pueda ahorrarse la terrible agonía de beber la copa de la ira de Dios. Quiero que me vea y entienda esto que le estoy diciendo. Jesús no se estaba negando a cumplir la voluntad del Padre. Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía perfectamente que la copa de la ira de Dios, toda la ira justa y santa de Dios, iba a caer sobre de él. Él sabía que el pecado, tu pecado y mi pecado, iban a caer sobre de él. Jesús solamente estaba diciendo: Señor, si hubiera otra alternativa, házmela saber, pero no se haga lo que yo quiero, sino haz lo que tú quieras. El cuadro es algo como lo que sigue: Jesús orando: Padre, sálvame de esta hora que viene, de este amargo sufrimiento. Pero mientras Jesús oraba, en su corazón había un pensamiento, y es: si es posible, Señor, y si está de acuerdo con tu voluntad, porque si hay algo que quiero hacer, es cumplir tu voluntad. Por eso es que el Padre contesta, por eso es que Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Si me estoy explicando. Cuando Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre, es: Señor, yo no quiero pasar esto, porque entiendo lo que significa para mí. Entiendo que tu ira va a ser vaciada sobre de mi vida, pero que sea tu nombre glorificado, que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Cuando dice Padre, glorifica tu nombre, no es una frase aislada, está junto con su oración. Al igual nosotros, no significa que siempre vamos a disfrutar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Habrá veces, y no pocas diría yo, en que no vas a disfrutar en nada la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente tu ego, tu egocentrismo que aún tienes, va a sufrir. Pero como Jesús podemos descansar en la soberanía del Padre. No hay ningún problema en que cuando estés pasando por situaciones que no disfrutas, pidas humildemente a Dios que, si es posible, te saque de esa situación, pero siempre descansando en que Dios sabe y mucho mejor lo que es para ti, mejor por sobre todas las cosas. Pues recuerda, todo es para su gloria. Quiero que me entienda, cada vez que usted y yo estamos pasando alguna situación, si usted quiere orar así, no pasa nada. Si usted quiere hincarse y decirle: Señor, me duele, yo ya no quisiera estar en esta situación, no pasa nada, pero siempre con un corazón con contentamiento, diciendo y reconociendo: pero tú sabes lo que es mejor para mí. Gracias, Dios. Jesús había pedido que el Padre glorificara su nombre, es decir, que el Padre, por medio de la revelación en el Hijo, hiciera manifiesto públicamente el resplandor de sus atributos, a fin de que los hombres pudieran darle el honor debido a su nombre. El nombre del Padre es su revelación aquí, su revelación en Cristo. De inmediato se escuchó una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es la tercera vez que el Padre habló de manera audible a nuestro Señor Jesucristo en público. Las otras dos veces vamos a verla. Marcos 1:11. Marcos 1:11. Jesús ora y le dice: Padre, está angustiada mi alma, pero que tu nombre sea glorificado. Lo mismo podemos hacer nosotros. Señor, esto me está doliendo, pero tú sabes lo que es mejor para mí, en ti descanso. Entonces Jesús ora y le dice: que tu nombre sea glorificado, Señor. Y el Señor le responde de manera audible: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. No es la primera vez que el Padre le habla públicamente de manera audible a Jesús. La primera vez fue en su bautismo. Marcos 1:11 nos dice:
y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuál es el contexto? Jesús es bajado a las aguas por Juan el Bautista, y cuando sale de las aguas se escucha una voz del cielo, el Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. La segunda vez que el Padre le habla desde el cielo, en la transfiguración, Marcos 9:7. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oigan. Esta fue la tercera vez que el Padre, al menos que está registrado en los evangelios, que el Padre habló al Señor Jesús de manera audible en público. Por medio de esas voces directas, las dos veces, tres con esta, que Dios habló, que el Padre habló de manera directa, por medio de los milagros, por medio de las sanidades que Jesús hizo, el Padre ya se había glorificado en el Hijo. Por eso es que le contesta: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿A qué se refiere? A que ya lo había contestado sus oraciones, ya había hablado de manera pública diciendo que Él es el Hijo amado, ya lo había respaldado en milagros y señales y prodigios, pero también se estaba refiriendo a que lo glorificará otra vez como promesa de que después de la humillación llegaría el periodo de exaltación, y con ese periodo el Padre sería grandemente glorificado. Las reacciones a la voz del cielo no se hicieron esperar. Versículos 29 y 30. Juan 12, 29 y 30. Se dejó su separador ahí, ya estamos, y dice: y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Al igual que cuando Saulo de Tarso se dirigía a Damasco, los que acompañaban escucharon un ruido, pero no llegaron a entender las palabras concretas. Después lo lee en Hechos 9 y en Hechos 22, Pablo relata su conversión, sobre todo en Hechos 22:9, dice que él escuchó la voz de Jesús hablándole, los que estaban a su alrededor no entendían, solamente escucharon un tronido. Al igual, también aquí las personas oyen un ruido que procede de lo alto, pero no entendieron el mensaje. En consecuencia, para poder dar una explicación lógica, atribuyen el ruido a un trueno, aunque otros menos escépticos admiten que pasó algo extraordinario, pero lo atribuyen a un ángel. Siempre nos vamos a encontrar con estos dos tipos de personas: aquellos que niegan toda realidad espiritual y que creen que todo puede ser explicado mediante la lógica humana, la cual en nada se compara con los pensamientos de Dios. Y el segundo tipo de personas que sí creen hechos espirituales, pero que en lugar de atribuir la gloria a Dios, tratan de satisfacer esa curiosidad espiritual en otros lados. Gente que cree en la astrología, el esoterismo, los horóscopos, etcétera. Quiero que entienda esta parte, y esto sí, de verdad, esto es medio confuso para mí. Vaya, ¿por qué somos así los seres humanos? Vernos al espejo y decirnos: ¿por qué soy así? Porque realmente, cuando éramos del mundo, aún los cristianos que no creen en las doctrinas de la gracia, la mayoría veía el horóscopo y decía: quiero ver qué está predestinado para mí el día de hoy. Y cuando llegas a Cristo y te hablan de las doctrinas de la gracia y que todo está predestinado, te dicen: ¿cómo va a estar mi vida? ¿Y yo? ¿Y mi libre albedrío? O sea, cuando eras del mundo, sí querías, hasta comprabas diario el periódico para ver qué te depara el destino. Ahora que eres cristiano y te decimos: no te preocupes, descansa en Cristo, todo está predestinado, dices: y yo, somos peculiares los seres humanos. Jesús le responde a estos dos tipos de personas, a los que dicen: no fue un trueno, no fue un ángel. Jesús le responde: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Jesús no tenía necesidad de escuchar la voz audible del Padre para fortalecer su fe. Él no dijo: ya te escuché, papá, ya se fortaleció mi fe. Él no tenía esa necesidad
de que su fe fuera fortalecida. Su fe nunca menguó, ya lo aclaramos. Él siempre fue obediente al perfecto plan de Dios. Por eso es que les dice, la voz no fue por causa mía, la voz fue por causa de ustedes, los discípulos, los griegos, los judíos presentes a su alrededor, para que se dieran cuenta que la oración de Jesús fue respondida de inmediato. Sabemos que algunos cuantos, a decir aunque sean los discípulos nada más, pero sí hubo personas que entendieron claramente la voz del cielo. Tal es el caso que al menos Juan entendió lo que dijo el Padre, donde lo dejó registrado. Juan prosigue su relato, versículos 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando dice ahora, Jesús está hablando como si su muerte y su descenso al infierno ya estuviera por suceder. El término mundo aquí, en este contexto, debemos de entenderlo como la sociedad separada de la voluntad de Dios. No se refiere ni al planeta ni a su población. Cuando Jesús dice ahora viene el juicio de este mundo, se está refiriendo a la sociedad organizada bajo los principios del maligno. Primera de Juan 5:9. Aquí viene ya la esencia de nuestro sermón del día de hoy. Primera de Juan 5:9. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿A qué se refiere con que se viene el juicio del mundo? Jesús se refiere a esa sociedad apartada de los principios de la voluntad de Dios, a la sociedad que va en contra de lo establecido por el carácter justo y santo de Dios, a la sociedad que no le importa en lo más mínimo su Dios. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, y después que dice Juan, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Hace un par de meses que hablamos acerca de Satanás. Satanás es el maligno. No nos vamos a detener innecesariamente a volver a hablar de él. Solamente recordemos que hasta para predicar de Satanás es importante hacerlo cristocéntricamente. El diablo o el maligno tiene el mundo bajo su control. Esto es cierto, es una verdad bíblica. Pero no olvidemos que el diablo mismo está totalmente bajo la soberanía de nuestro Señor y Dios, y que el diablo no puede hacer nada más de lo que Dios le permite. Cuando Jesús murió en la cruz, pareció como si el mundo triunfara, parecía que Él había sido derrotado. En nuestro concepto de mundo incluimos al pueblo judío que lo rechazó, a los líderes religiosos que lo condenaron, a Judas que lo traicionó, a los soldados romanos que se burlaron de él, a Pilato mismo que lo sentenció, y a todos aquellos hombres y mujeres que bajo la influencia del maligno se rebelaron contra Dios y crucificaron a su Hijo. A todos ellos, dice Jesús, les está llegando la hora de su juicio, y nunca se dieron cuenta que por medio de su rebeldía y rechazo a Jesús, ellos mismos se condenaron. La justicia divina cayó sobre todos ellos. Pero Jesús dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe o gobernante del mundo, como ya lo entendimos, es Satanás. En otras partes de este mismo evangelio, en el libro de Apocalipsis mismo, Pablo y Lucas lo describen como gobernante del mundo. Vamos a 2 citas nada más, aquí dejé como 6 citas, solamente vamos a 2 por cuestión de tiempo. Lucas 4. No se distraiga, ponga mucha atención, porque bajo este pretexto mucha gente dice, y ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Satanás ya no puede nada con nosotros, ya fue echado fuera, ya no. Vamos a entender a qué se refiere Jesús cuando dice será echado fuera.
Lo primero que tenemos que establecer es que el gobernante del mundo, por eso el mundo está como está, por eso los cristianos somos contracultura y no nos hacemos a como el mundo es, porque el mundo no se organiza la sociedad con base en principios bíblicos, se organiza con base en principios malignos, en principios que van en contra de lo establecido por Dios. Lucas 4, versículo 6. Le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Le estaba diciendo: yo te doy todos los reinos que ves, te doy el poder sobre ellos. Dice: porque a mí me ha sido ¿qué? Entregada, y a quien yo quiero se la doy. Segunda de Corintios 4:4. Solamente estamos estableciendo que el gobernante de este mundo, háblese de la sociedad separada de Dios, es el diablo. Significa que todos están, como decía, ¿cómo se llamaba? Pistachón Zigzag se llamaba Pedro Romero, que todos en sus empresas hacen misas satánicas. No. Este hombre tuvo sus 5 minutos de fama hace unos años en el medio pentecostal, porque el hombre que interpretaba, de veras ya va a regresar, Odisea Burbujas a Canal 11, no sé si había visto. ¿Sí? ¿Sí habían visto? Se cierra el comercial. Es que impactó mi infancia el Odisea Burbujas, pero bueno, los más jóvenes se quedan: ¿o di qué? No saben ni qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y el hombre que la hacía de Pistachón Zigzag, Pedro Romero, hizo su video y su cassette. Imagínense, los jóvenes no saben ni para qué sirve un cassette y una pluma, no tienen idea de cómo se relacionan. Pero bueno, nosotros los más maduros, vamos a llamar maduros. Por ahí escuché vejetes, pero bueno, voy a hacer como que no escuché. Nosotros los más maduros sí entendemos qué significa eso. Y este hombre decía que en Coca-Cola y que en Televisa y que no sé quién era, ya imagínense cuántos años tiene, que esta Tatiana era sacerdotisa satánica y que en Coca-Cola sacrificaban bebés, o sea, una sarta. Ahora lo veo de tonterías que de verdad yo no sé cómo no lo demandaron por ese tipo de situaciones, Coca, Tatiana, todos ellos, o si lo demandaron, no sé. El decir que el mundo entero está bajo el maligno no significa que en todas las compañías hacen rituales satánicos y todos llegan y te dicen viva Satanás, abajo la Trinidad y viva Satanás. ¿Sabía que el saludo corno es esto? Arriba Satanás, abajo la Trinidad. No, llegan y te saludan bien y todo como si nada, pero como no creen en Dios, tienen que creer. Acuérdese, ¿cuántos tipos de hijos espirituales hay? 2 nada más: hijos de Dios e hijos de quién. Entonces, no hay de otra. No es porque sean satanistas a todo lo que dan. Segunda de Corintios 4:4, para que quede bien claro esto. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, la palabra siglo también se puede traducir como mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. El echar fuera al príncipe de este mundo debemos de entenderlo bien. Esta afirmación se tiene que entender con la afirmación que sigue de inmediato. Y yo, dice Jesús, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús dice que va a traer a todos hacia Él, al echar fuera, es decir, echar fuera al demonio, está diciendo que Satanás está a punto de perder su poder sobre las naciones. Para nada significa que el diablo fue echado fuera del mundo el día que Jesús triunfó en la cruz, El diablo sigue merodeando, dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Su juicio llegó, pero su sentencia no ha sido ejecutada, porque el mismo diablo sirve a los planes y propósitos eternos de nuestro Dios. Quiero que ponga mucha atención, porque mucha gente toma este texto y dice: el diablo ya fue echado fuera, y que el milenio, y que ya dicen ya esto. No. La Biblia debe de entenderse como es, como una unidad. El mismo Jesús dice: ha llegado el juicio, el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo seré levantado y atraeré a todos a mí mismo. Recordemos, momentos antes los griegos habían pedido ver a Jesús.
Ese es el contexto. Estos griegos representan a la gente de todas las naciones, a los elegidos por todo el mundo, que van a llegar a los pies de Cristo con una fe viva a través de la gracia soberana de Dios. En consecuencia, por medio de la muerte de Cristo, el poder que tenía Satanás sobre las naciones del mundo fue quebrantado. Durante la época del Antiguo Testamento, esas naciones estuvieron bajo esclavitud de Satanás, muchas veces sin saberlo, y desde luego nunca en el sentido absoluto de la palabra. No es que todos adoraban a Satanás, pero no eras parte del pueblo de Dios. Por eliminación eres parte del pueblo del maligno. Cuando Cristo vino, ocurrió un gran cambio. A partir de Pentecostés en adelante, empezamos a ver que la iglesia se empieza a formar de gente de todas las naciones del mundo. Esto es lo que Jesús estaba viendo claramente cuando los griegos se acercaron a Él. Ahora, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, es que se forma su iglesia. Por eso tú y yo podemos decir, Abba Padre, porque Jesús echó fuera de este mundo a Satanás. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El control que tenía Satanás sobre las naciones no judías acabó. Ahora de todas las naciones del mundo voy a formar a mi iglesia. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Jesús prometió atraer a todos los hombres a sí mismo. Todos los hombres debe de ponerse en el mismo contexto. Hablando de griegos y judíos, no significa salvación universal. Ya ves, como Jesús fue levantado, todo mundo va a ser levantado. Cuando Jesús dice, y atraeré a todos, está diciendo judíos y griegos van a poderse levantar conmigo. Esta idea se encuentra a menudo en el Evangelio de Juan. Lo hemos visto en varias ocasiones. Tan solo cuando hablamos de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no significa que quita el pecado de todas las personas en el mundo, sino que no importa tu raza, tu nacionalidad, no importa tu color de piel, no importa tu idioma, tú crees en Jesucristo, puedes ser salvo. Jesús, dice la Biblia, atraerá a los hombres a sí mismo cuando sea levantado de la tierra. Juan 3:14. ¿Sí quedamos claros entonces? Porque después no quiero que digan, no, ni te preocupes por Satanás, es un gatito. Ni le damos más lugar al diablo, pero tampoco se lo contrarrestamos ni le quitamos. El diablo sigue gobernando este mundo, sí, para los fines y propósitos eternos de nuestro Dios. Tal vez algunos de nosotros estamos como Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo oré para que no mengue tu fe, le dice Jesús a Pedro. A lo mejor algunos sí estamos siendo zarandeados por Satanás. ¿Sabe para qué es eso? Para que usted y yo lleguemos al propósito eterno de nuestro Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, es reflejar a Cristo. Cuando Jesús dice que atraerá a los hombres a sí mismo, este ser levantado habla en contexto o en relación, con Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Por medio de la crucifixión, resurrección, ascensión a los cielos y coronación, Jesús atrae a sí mismo a todos los elegidos de Dios, de toda región, edad, idioma y nación. Jesús los atrae por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Nunca dejemos de lado esta situación. Esta actividad es únicamente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien regenera nuestros corazones. Incluso antes de nuestra fe, el Espíritu Santo ya nos está regenerando. Juan termina diciendo que Jesús decía esto indicando de qué muerte iba a morir. O sea, que Jesús lo decía para indicar que su muerte consistiría en ser levantado en una cruz como medio para salvar a los elegidos de todas las naciones y como el medio perfecto para glorificar el nombre de Dios. Lo vimos hace tiempo también en Cristología, cuando Jesús quedó, ¿por qué tenía que ser levantado? ¿Por qué no murió lapidado de otra manera?
dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Él se hizo maldición por nosotros, pero tuvo que ser o fue suspendido en el cielo porque fue rechazado por Dios para que nosotros fuéramos aceptados, y nosotros también lo rechazamos, nuestro pecado sobre de Él en ese momento quedó suspendido en el cielo por medio de la cruz. Por eso Jesús dice, tengo que ser levantado, indicando de qué manera iba a morir. Ya después, cuando lleguemos a la crucifixión, nos vamos a adentrar en esto. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a terminar ya. Estas cortas líneas tienen un tema en común, que de hecho es la oración que Jesús hace. Jesús les dice, ahora mi alma está turbada, mas para esto ha llegado mi hora. Padre, glorifica tu nombre. En estas cortas líneas encontramos que el tema en común es que el nombre de Dios sea glorificado. Primero, Jesús lo dice explícitamente, Padre, glorifica tu nombre. Más explícito no puede ser. Pero también vemos que Jesús lo glorifica cuando en su actitud de sumisión y obediencia se sujeta a la voluntad de Dios. Señor, yo no quisiera esto, pero no se va a hacer mi voluntad, que seas tú glorificado. Yo me sujeto a lo que tú digas. También vemos que es glorificado en el juicio de la sociedad que se revela contra Él. Hay muchas personas que dicen y argumentan que si Dios fuera bueno, fuera justo, no permitiría tanta maldad, tanta situación. Déjame decirte, el juicio de este mundo ya llegó, se efectuó en la cruz del Calvario, y el día que se ejecute la sentencia, que no es lo mismo, y aquí hay abogados que me pueden corroborar eso, no es lo mismo que el juicio ya esté, pero que la sentencia ya esté, pero que se ejecute es cosa diferente. El día que se ejecute esa sentencia, entonces sí, dice la Biblia que le van a pedir a la tierra que te trague, a las piedras que les caigan encima, del terror que tendrán al ver a los ojos al Cristo del juicio. Ahí su nombre también fue glorificado del Padre cuando llegó el juicio de esta sociedad que se rebela contra Dios una y otra vez. Pero también fue glorificado cuando Satanás es echado fuera de las naciones. Ya el señorío de Satanás en las naciones no es más. Ahora toda lengua, pueblo, tribu y nación puede formar parte de la iglesia del Señor. Y por último, es glorificado en la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el tema que encontramos en estas palabras, en estas frases cortas de Jesús. De hecho, titulé así esta predicación: glorificar el nombre del Padre. Quiero que entendamos y nos vayamos con eso, amado hermano. El propósito final de nuestra vida, de tu vida, de mi vida, no solamente de la mía como pastor, sino de tu vida como hijo de Dios, el propósito final de toda vida en la tierra debería de ser glorificar el nombre de Dios. Apenas hace un par de semanas vimos que cuando entró a Jerusalén nadie entendía el significado de la entrada, y al igual muchos vienen a la iglesia sin entender por qué estamos aquí, y lo dijimos, estamos aquí por su gracia y para su gloria. Una vida que no glorifica a Dios en todo, en especial si te dice ser cristiano, es un desperdicio de vida, es hedonismo en el mejor de los casos, pero definitivamente no es cristianismo, no es el cristianismo que la Biblia nos muestra. ¿Qué esperamos para que nuestras vidas glorifiquen el nombre de Dios? Por algo Jesús nos llama hijos de luz, y esto lo vamos a ver la próxima semana. En unas palabras más adelante les dice: ustedes son hijos de luz, porque un hijo de luz es un cristiano, es un hijo de Dios que con todo en su vida glorifica el nombre de Dios. Pero el día de hoy quiero que nos vayamos pensando, todo lo que haces glorifica el nombre de Dios. ¿Tu vida misma es para la gloria y honra de Dios? ¿O vives para ti mismo, para tus deleites, para tus deseos? ¿Vives para tu hedonismo, para sentirte bien tú, para estar bien tú, para que tus deseos sean satisfechos? Si es así, no estás viviendo una vida que glorifique a Dios. Acuérdate, amado hermano, nosotros estamos en este lugar por su gracia y para su gloria. Una vida que no glorifica a Dios
es una vida desperdiciada, es una vida sin sentido, es una vida sin propósito, es una vida que no tiene razón de ser. Vamos a orar, cierre sus ojos. Espíritu Santo, usted es el único que puede hacernos nacer de nuevo. Yo le ruego por aquellos que están aquí en este momento que no han nacido de nuevo, que al escuchar el mensaje del Evangelio sean confrontados, que se den cuenta que su estilo de vida, que no glorifica a Dios, muy probablemente es porque no han nacido de nuevo, porque no tienen ni el deseo, ni el anhelo, ni la capacidad de dejar de pecar para glorificarle, Señor. Pero le ruego que usted los confronte con esta verdad, que nada fuera de la cruz de Cristo los puede salvar, pero que si usted los salva, usted va a establecer su señorío sobre de ellos como lo ha hecho con nosotros, de desear por sobre todas las cosas ser como Cristo. Esa es una vida que verdaderamente glorifica a Dios, no gritos, desenfreno, música o emociones sin sentido. Una vida que verdaderamente glorifica al Padre, el nombre de nuestro Padre, es una vida cristocéntrica, es una vida donde anhelamos ser como Cristo, más como Cristo y siempre como Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros, que como el apóstol Pablo podamos decir: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, su señal está impresa en mi corazón y en mi cuerpo. Padre, aquellos que somos tus hijos, pon en nosotros el deseo, Espíritu Santo, de glorificarte. Deseamos una vida que glorifique el nombre de Dios. Aquellos que no tienen ni siquiera ese deseo porque no han nacido de nuevo, Señor, te ruego que los confrontes con el Evangelio, que les hagas entender que sus muchas justicias, que su portarse bien no les alcanza para estar en el cielo porque son pecadores, que el único medio es Cristo y Cristo crucificado, que la única manera es depositar toda la fe que tú nos has dado en Él, en Jesucristo, y decirle: sé mi Salvador, pero también sé el Señor de mi vida, te lo ruego.